¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y como siempre tratando de ayudaros a solucionar esos problemas, así que recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para estar al tanto de todo esto. En el tutorial de hoy os voy a enseñar a quitar los candaditos de todos esos juegos que ustedes tienen en versión 7.50, 7.51, incluso en 7.55. Como ven, yo no tengo absolutamente ningún juego, pero este juego tenía un candado, ¿vale? Os comento un poquito, había grabado ya esta parte donde se veía el juego con candado, mostraba que no funcionaba, pero bueno, ha habido un pequeño problemilla y he tenido que empezar a grabar la primera parte, ¿vale? Así que nada, simulemos que este juego tiene un candado, que yo lo inicio y dice por aquí que no se puede iniciar el juego, que vaya a PlayStation Store, ¿vale? Eso tiene una solución muy fácil, simplemente tienen que usar conexión FTP de la PS4 hacia el PC, ¿vale? Con el programa Filezilla, que lo voy a dejar, seguramente si me acuerdo, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y si no, pues basta con ir a Google y poner Filezilla, que es un programita, pues eso, que te conecta a FTP, que lo hemos usado con PS3, lo hemos usado con PS Vita, que seguramente todo el mundo conozca, ¿vale? Entonces lo único que hay que hacer es, ¿vale?, lanzar la aplicación. En mi caso voy a usar PC4 Explorer, pero ustedes pueden usar cualquiera de los hosts donde está alojado el exploit, ¿vale? Recuerden que yo suelo usar el de Dark Mode y ese mismo, ya entre todas las opciones que tenemos de lanzar el exploit, etcétera, etcétera, también tiene una casillita que pone FTP. Ustedes le pueden dar ahí o pueden usar la aplicación PC4 Explorer, que yo también les voy a dejar en el primer comentario fijado, ¿vale? En los comentarios fijados va a estar la aplicación en su última versión de PS4 Explorer, ¿vale? Así que nada, lo que vamos a hacer es iniciar PS4 Explorer, ¿vale? Recuerden que acabo de volver a grabar la primera parte, la otra parte está grabada y este juego debería tener un candadito, ¿vale? Os digo, funciona 100%, así que no se preocupe. Así que venga, vamos a iniciar la aplicación. Y bueno, chavales, como os decía, yo voy a usar la aplicación PS4 Explorer de nuestro amigo Lapi, la cual de una forma muy sencilla nos conecta por FTP o nos manda señal FTP. Muy sencillo. Fijaros, me quito yo por aquí, simplemente pulso el botón L3 hacia adentro y estamos viendo ahí que sale FTP activado 192.168.1.25, esa es nuestra IP, y nos dice que trabajamos en el puerto 21. Pues ahora es tan sencillo como ir al PC, abrir Filezilla, poner estos numeritos y cambiar unas cositas. Así que venga, vamos al lío. Y bueno, chavales, pues ya en el PC con el programa Filezilla, pues vamos a poner lo que habíamos visto por ahí, 192.168.1.25 y el puerto 21. Le damos a conexión rápida, aceptamos y aquí pues vamos a ver todos los directorios de la carpeta de la PlayStation 4, perdón. Pues nosotros simplemente tenemos que ir donde dice User, ¿vale? Que está aquí marcado, entramos dentro, entramos donde dice licencia, aquí está, ¿vale? License, entramos ahí y ahora vamos a ver, ¿vale? En vuestro caso, todos aquellos juegos que tienen candado están con el nombre Fake, ¿estáis viendo? Fake y los demás pues con Free. Pues nada, chavales, cada juego tiene su propio RIF, ¿vale? Estamos viendo el juego este, sea cual sea, no sé cuál es ahora mismo. El CUSA 06828 tiene su RIF y también tiene su IDX. Pues nosotros, fijaros qué sencillo, simplemente nos ponemos encima de uno de ellos, ¿vale? Del principio, del primero. Yo tengo más de un Fake porque seguramente serán temas que tengo instalados. Pues simplemente vamos a poner igual que abajo, ponemos Free, aceptamos, pues hacemos eso con todo, ¿vale? Fijaros, es que es muy sencillo, simplemente quitamos Fake, ponemos Free. Lo voy a hacer rápidamente porque son poquitos, ¿vale? Para que vean que todo funciona. Pero ya os digo que esto yo creo que son, el archivo tiene el mismo nombre, ¿vale? Le decimos que sí a todo. Ahí está. Y estos seguramente sean temas que yo instalé hace tiempo, ¿vale? Si nos pidiese prescribir, pues le decimos que sí. Y por eso tengo tantos Fake, porque recuerdo que hubo un pequeño fallo que me dejó casi todos los temas desaparecieron, pero bueno, simplemente ponemos Free. Lógicamente, si tú tienes mucho, pues te va a llevar más tiempo, ¿vale? Yo como tengo poquito, pues lo voy a hacer aquí sobre la marcha, ¿vale? Simplemente yo le doy a F2 y renombro, me vengo a la primera parte y pongo Free, ¿vale? Simplemente pongo eso, le decimos a todo que sí. Y vamos por los dos últimos que tenemos por aquí. Fijaros que es súper rápido, ¿vale? Súper rápido. No toquen nada más, ¿vale? No toquen absolutamente nada más.
le damos a todo que free, a todo que free, le damos a todo que sí. Y una vez que tenemos esto, pues nada, chavales, ya podemos cerrar el FTP, podemos cerrar el programa y vamos de nuevo a la PS4. Ahora en la PS4, pues nada, salimos ya de aquí de la aplicación y si todo ha ido bien, ¿vale? Vamos a buscar el juego, ¿vale? Ahí tenemos el juego que tenía candado, simplemente por hacer eso ha desaparecido. Daros cuenta que es muy sencillo. Basta con que lo hagan una vez para ir directamente a la ruta, ¿vale? A veces pasa, os recuerdo, esto pasaba cuando tú instalabas, recuerdo perfectamente en 5.05, cuando instalabas el Mira y por lo que sea después instalabas el Gen, por lo que sea, porque quería hacer prueba o porque salió el Gen, después el Mira. Había juegos que salían candados y decías tú, pero bueno, pero ¿por qué le sale un candado si yo no he hecho absolutamente nada? Pues nada, es porque la licencia se renombra de free, ¿vale? A fake y solo por eso no te inicia el juego, pero daros cuenta que el juego, pues yo, vamos, ya os digo, voy a cerrar la aplicación, el juego ya de por sí no tiene candado y no nos dice en ningún momento que estemos actualizando, ¿vale? También aconsejaros, Spyro, muy buen juego. Si han jugado el de PS1, de verdad, el juego es una maravilla. Chavales, remasterizado para PS4, el juego, yo he jugado mucho Spyro the Dragon y la verdad, el juego una maravilla, ¿vale? Y ahí tenemos todo perfecto, ¿vale? Funcionando. Así que nada, chavales, espero que les sirva este fácil tutorial, de verdad que es muy fácil. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.